Buenas noches, vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema. Y entonces, recapitulando, le estaba comentando que era muy importante que la célula en la membrana tuviera un receptor, bueno, ya sea en la membrana o dentro de la célula, que eran los receptores citoplasmáticos o también llamados receptores nucleares. Y que ese tipo de receptor tenía que interactuar con un ligando, que es lo que estábamos comentando ayer. Entonces, cuando interactuaba el ligando, interactuaba con el receptor, llevaba a cabo un desencadenamiento de señales que iban a parar a una proteína efectora, y esa proteína efectora tenía la capacidad de poder dar origen a un segundo mensajero que mandaba señales para que la célula pudiera seguir amplificando la señal. Y también les decía que teníamos proteínas que eran controladas por fosfato, o bueno, con o sin fosfato, ya sea activando o desactivando las proteínas, que les decía que teníamos muchas sinasas y que podían agregar fosfatos en serina, treonina, o también lo podían agregar en tirosina, que era lo que comentábamos. Y no solamente la presencia de fosfato ni la presencia de o ausencia de fosfato, sino que también la presencia de GDP o GTP eran importantes para controlar ese tipo de mecanismos. Entonces, como GDP, GTP y proteínas que intercambiaban, GTP o GDP también. Entonces, vamos a continuar comentando el tema. Creo que nos quedamos acá y vamos a empezar en ese apartado. Y entonces, dentro de los receptores que habíamos comentado, recuerden que tenemos receptores que van a activar, asociados a canales iónicos, receptores que participan, por ejemplo, asociados a proteínas G, receptores nucleares, que fue lo que comentamos ahorita, que se lo vamos a ver al final, receptores catalíticos. Entonces llevaban bastantes funciones. Y vamos a empezar con el receptor acoplado a canales iónicos. Ese tipo de receptor, les decía que también reciben el nombre de receptores ionotrópicos, porque tienen afinidad por un ligando y van a mover iones, por eso tienen el nombre de ionotrópicos, porque el mismo receptor es el canal y va a ser activado por un ligando para que ese receptor pueda mover los iones, por eso recibe el nombre de receptores ionotrópicos. Tiene una característica muy importante porque se van a activar muy rápido. Se activan en cuestión de milisegundos, de hecho. Es una cuestión prácticamente rápida y tiene que ver con señales del dolor, lastimarnos, quemarnos, por ejemplo, retirar la mano del fuego. Son señales que se activan por ese tipo de canales. Entonces van a ser muy rápidos. El ligando puede ser una molécula, como lo comentamos, una molécula externa o una molécula generada por una célula y que la capte otra célula para que pueda responder a ese ligando. Entonces tenemos receptores de tipo llamados nicotínicos, que son los que responden a acetilcolina. Les dieron el nombre de nicotínicos porque también responden a nicotina. Son receptores que con la nicotina se pueden activar. Receptores de serotonina, receptores de GABA, receptores de glicina. Entonces son todos receptores ionotrópicos. De estos vamos a ver solamente un ejemplo. Vamos a ver el receptor de acetilcolina, es decir, el receptor nicotínico, y que tiene que ver con la activación de ese canal. Entonces, es una proteína integral, como lo hemos comentado, una proteína integral que nos permite la comunicación del lado extra con el lado citosólico, solamente que ese es un canal y un receptor al mismo tiempo, donde está formado por 4 subunidades diferentes. Alfa, son 2 de ellas, beta, gamma y delta. Están formados por 4 subunidades diferentes. La parte alfa es la que tiene la parte
donde va a interactuar el ligando. Acá me dice que esta zona marcada en azul más fuerte va a interactuar con la acetilcolina para poder activarla. Generalmente este tipo de receptor se encuentra en células, bueno, en muchas células, pero en ellas se encuentra una célula muscular, neuromuscular, que va a responder a acetilcolina. Recuerden que platicábamos que tenemos canales iónicos activados por voltaje, activados por ligando, activados por una fuerza mecánica, y que van a estar, bueno, depende de la señal que se desencadene, va a ser activado el canal. En este caso es un ejemplo de un canal activado por ligando, donde el ligando es la acetilcolina. Otro punto importante no hay que olvidar de lo que ya revisamos, no olviden que una célula puede tener, bueno, tiene una membrana polarizada, no todas las células, las que son polares tienen su membrana polarizada, donde la carga positiva es de la cara exoplásmica y la carga negativa es de la cara citosólica. El movimiento de iones, ese es un canal que mueve sodio, un receptor ionotrópico que mueve sodio, pero tiene que estar unido ligando. Entonces, cuando hay incremento en el flujo de sodio, por ejemplo, va a cambiar la carga negativa que tiene la célula por cargas positivas que tiene el sodio. Entonces, si hay un cambio de cargas, se dice que la membrana se va a despolarizar. De hecho, este tipo de canal despolariza las membranas. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Qué puede pasar? Puede activar más canales, por ejemplo, canales activados por voltaje, donde sensan el cambio de carga y pueden abrir otros canales al mismo tiempo. Entonces, no hay que olvidar también que el ion más concentrado externamente, recuerden que es el sodio, lo tenemos ahí presente, pero habíamos comentado que los canales iónicos son capaces de mover millones de iones. Y son selectivos también, a pesar de que pueden mover millones de iones y puede haber acá una mezcla, no van a entrar todos. Van a tener una gran selectividad. ¿Por qué? Porque también tienen compuertas. Entonces, este canal iónico, este canal nicotínico, pues va a tener una compuerta, bueno, que acá no la representé, pero cuando está cerrada, aunque tenga una concentración alta de iones y sea un canal para sodio, pues obviamente no va a entrar el sodio porque no está abierta la puerta, no tiene cómo entrar. La llave es el ligando. Va a llegar el ligando, que es la acetilcolina, se pega a nuestro ligando, abre la compuerta, y ahora sí, el flujo del ion sodio puede pasar a través del canal. Incrementa la concentración de sodio, por lo tanto, despolariza la membrana a un voltaje de más 40 milivolts. Entonces, con esto puede generar, como lo que les comentaba, aberturas de más canales que sean canales activados por voltaje. Por ese cambio de voltaje se pueden abrir. Entonces, como en el caso de el ejemplo que poníamos o que pusimos anteriormente, era el de la contracción muscular, donde se liberaba acetilcolina, habría un canal de sodio, que es este. Ese canal de sodio habría otro canal de sodio activado por voltaje, y ese canal de sodio, ese cambio de carga, eh, habría otro canal en la retículo sarcoplásmico para liberar calcio y efectuar el mecanismo de contracción muscular. Entonces va a desencadenar varias funciones. Este es un ejemplo de un canal, bueno, un receptor asociado al canal iónico, que es el receptor nicotínico de la acetilcolina. Ahora, bueno, vamos a pasar al otro tipo de receptor, que es el receptor acoplado a proteínas G, que se abrevia como GPCR. Este tipo de canal, como lo platicamos ayer, recibe el nombre también bueno, más bien el receptor recibe el nombre de receptor metabotrópico. Y si recuerdan, comentábamos que también recibe el nombre de 7TM porque tiene 7 dominios transmembrana. Ahorita vamos a comentar
la estructura de ese canal, la forma que presenta y cómo se encuentra del lado externo y del lado interno. Ahora, ¿qué diferencia hay con respecto al anterior? Primero, el tipo de proteína que tenemos es completamente diferente. La otra era un canal, aquí es una proteína también integral, pero no es un canal. Y que también funciona rápido, solamente que se lo hace en segundos. Sí, rápido también porque es en segundos. La otra la hacía en milisegundos. Como su nombre lo dice, el receptor se encuentra asociado a una proteína G, que ayer lo comentamos, que es una proteína trimérica, las grandes proteínas triméricas, que unen, se les llama proteínas G, estas, no el receptor, las proteínas, porque unen nucleótidos de guanina, es decir, pueden unir GTP o pueden unir GDP, que ahorita las vamos a describir, pero vamos a describir los receptores y después las proteínas G, que van a trabajar en conjunto. Entonces, ese tipo de receptores eh, van a interactuar con diferentes ligandos, lo mismo que lo hace el receptor acoplados a canales iónicos, y también pueden interactuar con acetilcolina, también pueden interactuar con adrenalina, por ejemplo, con serotonina, con fármacos opioides, ya sean naturales, bueno, opioides naturales, opioides sintéticos, semisintéticos, pueden actuar, pueden activar ese tipo de receptores, y ahí, de ahí viene su nombre, entonces receptores adrenérgicos, receptores serotoninérgicos, receptores opioides y los receptores muscarínicos. Este tipo de receptor también responde a acetilcolina y también puede mover iones. Eh, Parecido al otro, pero en el caso anterior, eh, el mismo canal, recuerden que era receptor, acá no, acá el receptor puede responder a acetilcolina y el canal se puede encontrar por otro lado, se va a abrir el canal, por ejemplo. Entonces, se le llama receptor muscarínico porque hay una toxina en algunos hongos, Amanita muscaria, que tiene afinidad por interactuar con ese receptor, donde interactúa la acetilcolina. Entonces le dieron el nombre de muscarínico por la afinidad que tiene la toxina de interactuar con ese receptor. Toxina muscarínica, el receptor muscarínico, bueno, ahí va a interactuar. Tenemos diferente tipo de ligandos. Los ligandos pueden ser distintos. Tenemos una amplitud de ligandos, como lo hemos comentado, que son los que van a mandar la señal para poder interactuar con esos receptores. Por ejemplo, eh, los ligandos se van a unir del lado extracelular para mandar las señales del lado intracelular. Esta es la proteína G, bueno, ese es el receptor de proteína G, que tiene, como les decía, también recibe el nombre de 7TM, porque tienen 7 dominios transmembranales, y se caracteriza porque el lado amino se encuentra del lado extracelular y el lado carboxilo se encuentra del lado citosólico. Aquí es el sitio de unión de las proteínas G, y acá sería el sitio de unión de los ligandos para interactuar con el receptor. Entonces, como dice su nombre, hace rato lo estábamos comentando, la proteína se encuentra asociada, el receptor se encuentra asociada a una proteína trimérica llamada proteína G, que está formada, la proteína G, es ese receptor, esa es la proteína G, formada por 3 unidades proteicas, la unidad alfa, la unidad beta y la unidad gamma. Aquí, como lo decíamos ayer, siempre tenemos que saber dónde va a llegar la señal. El efector, por ejemplo. Es decir, el receptor, el ligando interactúa con el receptor. El receptor manda la señal a la proteína G. La proteína G manda una señal a una proteína efectora. La proteína efectora genera segundos mensajeros para que puedan desencadenar más señales. Pero siempre el primer objetivo en ese caso es activar el efector y ya de aquí generar una molécula que tenga distintas funciones. Depende del tipo de célula. Ayer platicábamos que
podemos tener el mismo ligando, pero diferente función, una función en el tejido muscular, músculo esquelético que llevaba a cabo la contracción, o en el músculo cardíaco, una lentificación de la frecuencia cardíaca, en las glándulas, la secreción de gránulos mucosos, por ejemplo. Entonces, depende también del tipo de célula y dónde va a interactuar. Pero esa señal no la olviden, el orden casi es lo mismo para todas. Ligando, interacción del ligando con el receptor, activación de la proteína G, activación de un efector y el efector genera un segundo mensajero para que lleve funciones. Así van a estar funcionando. Puede haber dos efectores, por ejemplo.